Hola a todos mis amores y bienvenidos de nuevo a mi canal, el rincón favorito para los amantes del chismecito y los secretos de las estrellas. ¿Cómo están? Espero que estén radiantes y listos para un torbellino de emociones. Prepárense porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que va a incendiar las redes y a encender vuestras mentes curiosas. ¿Ya vieron el título? Lo repito para que les entre por los oídos. Impactante, Kerem Bürsin haría todo por él. ¿Quién es la confesión que lo revela? Madre mía, la emoción me recorre como un rayo. Hoy nos vamos a sumergir, cual buzos expertos, en el fascinante océano de la vida de Kerem Bürsin, ese bombón turco que nos tiene, literalmente, al borde del infarto. Desde que lo descubrimos en Love is in the Air, su encanto, su mirada, su sonrisa, ¡ay, Dios mío!, no se puede resistir. Pero como buenos detectives del corazón, no nos quedaremos solo en la superficie de su guapura. No, no, no. Vamos a desentrañar un secreto, una confesión que ha salido a la luz, y que nos revela una faceta mucho más profunda, más humana y, créanme, más enternecedora. ¿Están listos para descubrir quién es esa persona especial, el ser por el cual Kerem Bürsin, nuestro galán turco, daría absolutamente todo? Prepárense para un viaje emocional. Les aseguro que la historia que les tengo preparada los va a dejar con la boca abierta, suspirando y pensando en el amor fraterno. Vamos a explorar el lado más íntimo de Kerem, sus relaciones familiares, su círculo más cercano, y por supuesto, esa figura fundamental que ocupa un lugar especial en su corazón. Agarren sus palomitas, acomódense en sus asientos, y prepárense para un vídeo lleno de revelaciones, de emociones y por supuesto, de mucho chismecito del bueno. Y antes de que nos lancemos de lleno en este torbellino de información, quiero recordarles algo muy importante: si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y me ayudarán muchísimo a seguir creando contenido que les guste, que los entretenga y que, por supuesto, les dé mucho material para sus conversaciones. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Así, no se perderán ni un solo detalle, ni una sola primicia. Ahora sí, listos para el chisme. Empecemos. Para entender mejor de qué va todo este misterio, de qué trata este secreto que vamos a desvelar, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Ya sabemos que Kerem Bürsin es un actor turco de renombre internacional, un ícono, un galán que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su ascenso a la fama fue, como decimos, meteórico. Gracias a su talento innato, su carisma arrollador y, por supuesto, su innegable atractivo físico. Es imposible negar que Kerem tiene ese algo especial que lo hace brillar en la pantalla. Pero detrás de esa imagen de galán de telenovela, de hombre perfecto, se esconde un hombre con valores muy arraigados, con una familia que es su ancla y con amigos que son su tesoro. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto. La confesión que mencionamos en el título no es una declaración pública y directa que Kerem haya hecho de manera explícita, en una entrevista oficial con micrófono en mano. No, amigos. La clave está en las sutilezas, en los detalles, en la forma en que Kerem se expresa, en la relación que mantiene con su hermano, Can Bürsin. Es a través de entrevistas, de comentarios en redes sociales, de gestos y de la profunda conexión que comparte con Can, que podemos deducir, que podemos intuir, la importancia que tiene esta persona en la vida de Kerem. Para aquellos que no lo sepan, Can Bürsin es el hermano mayor de Kerem. Sí, mis amores, Kerem no es hijo único. La relación entre ellos es de esas que nos hacen creer en el amor incondicional, en el apoyo mutuo y en el respeto profundo. Es una conexión que se forja desde la infancia, desde los primeros juegos, las primeras travesuras, el compartir secretos y sueños. Can ha sido una figura clave en la vida de Kerem desde que eran niños. Imagínense la infancia de estos dos hermanos, los juegos en el parque, las peleas amistosas, los abrazos reconfortantes, el compañerismo inquebrantable. ¡Ay, qué ternura! Can, aunque no es una figura pública como Kerem, es una persona fundamental en la vida de su hermano menor. Siendo el hermano mayor, ha sido una figura de referencia, un consejero, un confidente, un amigo incondicional. Han compartido momentos inolvidables, risas, alegrías, pero también han superado juntos los desafíos que la vida les ha presentado. Y aquí es donde vemos la razón por la cual Kerem haría absolutamente todo por él. A lo largo de su carrera, Kerem ha demostrado ser un hombre muy familiar, alguien que valora los lazos sanguíneos por encima de todo. Siempre ha hablado con mucho cariño y admiración de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos.
La familia es un pilar fundamental en su vida, y eso se refleja en la forma en que se relaciona con sus seres queridos. La familia es su refugio, su fortaleza, su motivación. Y con su hermano Kan, la relación va mucho más allá de lo fraternal. Es una conexión que se basa en el cariño más puro, en la confianza ciega y en el respeto mutuo, un respeto que se construye día a día. En diversas entrevistas y apariciones públicas, Kerem ha hablado sobre la importancia de la familia y de cómo el apoyo incondicional de sus seres queridos ha sido fundamental para alcanzar sus metas y superar los obstáculos que la vida le ha puesto en el camino. Y cuando habla de familia, siempre, pero siempre, incluye a Kan. Lo menciona con una sonrisa que ilumina su rostro, con un brillo en los ojos que delata el profundo afecto y la admiración que siente por él. Es como si Kan fuera su roca, su apoyo constante, la persona que lo conoce mejor que nadie. Podemos observar, por ejemplo, cómo se apoyan mutuamente en las redes sociales. Kerem siempre está atento a lo que hace Kan, y no duda en dejarle comentarios de ánimo, de felicitaciones por sus logros, por sus proyectos. Kan, por su parte, también demuestra su orgullo y su cariño por su hermano, compartiendo sus logros, celebrando sus éxitos y defendiéndolo de cualquier crítica, de cualquier ataque. Es una relación de admiración mutua, de apoyo incondicional, de cariño genuino. Es una relación que te da esperanza en la humanidad. Ahora bien, ¿por qué decimos que Kerem haría todo por Kan? La respuesta la encontramos en la forma en que Kerem habla de su hermano, en la importancia que le da a su bienestar, a su felicidad, a su salud. En la manera en que sus ojos brillan cuando lo menciona. Un ejemplo claro de esta conexión es la preocupación que Kerem siempre ha expresado por la salud de su familia, incluyendo a Kan. No es ningún secreto que Kerem es muy protector con sus seres queridos, y haría cualquier cosa para asegurar que estén bien, que estén a salvo, que estén felices. Imaginemos una situación hipotética, mis amores. Kerem, con su éxito, con su fama, con el dinero que ha ganado, podría tener cualquier cosa que deseara, cualquier objeto material, cualquier experiencia. Pero si Kan necesitara algo, ya sea apoyo emocional, ayuda económica, un hombro en el que apoyarse o incluso, si se viera en una situación difícil, Kerem no dudaría ni un segundo en dejarlo todo. En sacrificar cualquier cosa, absolutamente todo, por el bienestar, por la seguridad, por la felicidad de su hermano. La lealtad y el compromiso de Kerem con su familia son inquebrantables. Es algo que emana de su interior, algo que lo define como persona. Es parte de su esencia. Además, no podemos olvidar que Kerem ha vivido experiencias que lo han fortalecido y lo han hecho valorar aún más la importancia de la familia, de esos lazos indestructibles. Ha tenido que enfrentar desafíos personales y profesionales, momentos de incertidumbre, momentos difíciles, y siempre ha contado con el apoyo incondicional de sus seres queridos, especialmente de Kan. Esa experiencia, esas vivencias han forjado una conexión aún más fuerte entre ellos, un vínculo que es a prueba de balas. La relación de Kerem con su hermano Kan nos enseña una lección muy valiosa. Nos recuerda la importancia de la familia, del amor incondicional, del apoyo mutuo, de la lealtad, de la empatía. Nos demuestra que a pesar del éxito, de la fama, de las luces brillantes de la industria del entretenimiento, lo más importante en la vida son las personas que nos aman y nos apoyan incondicionalmente. Y en el caso de Kerem, esa persona especial, esa persona por la que daría todo, es su hermano, Kan Bürsin. Es por eso que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que Kerem Bürsin haría absolutamente todo por Kan. Porque el amor fraternal, el amor entre hermanos, es uno de los lazos más fuertes y poderosos que existen en el mundo. Y en el caso de Kerem y Kan, este lazo es inquebrantable. Es una relación que se basa en el respeto, en la admiración, en el apoyo incondicional y en un amor profundo y verdadero. Es un amor que trasciende cualquier obstáculo. Pero no solo la relación con su hermano es importante. Kerem también ha demostrado ser una persona muy comprometida con sus amigos, con las causas que considera importantes y con la sociedad en general. Lo hemos visto involucrado en iniciativas benéficas, utilizando su influencia para generar un impacto positivo en el mundo. Lo hemos visto defendiendo causas justas, alzando su voz por aquellos que no tienen voz, y eso, mis amores, eso nos habla de la calidad humana de Kerem, de su nobleza, de su corazón. Por ejemplo, Kerem siempre ha sido muy abierto sobre su deseo de utilizar su plataforma, su fama, para generar conciencia sobre temas importantes, como la salud mental, la igualdad de género, la protección del medio ambiente, la defensa de los animales.
Y no se limita a hablar sobre estos temas, sino que también actúa, participando en campañas, donando a organizaciones benéficas, promoviendo un estilo de vida más sostenible y responsable. Es un hombre de acción, no solo de palabras. Esto demuestra que Kerem no solo se preocupa por su familia y sus amigos, sino que también se preocupa por el mundo que lo rodea, por el futuro de las nuevas generaciones. Es un hombre con valores, con principios, con un deseo genuino de dejar un legado positivo, de hacer del mundo un lugar mejor. Y eso, mis amores, es algo que merece ser aplaudido, que merece ser imitado. Volviendo a la relación con Khan, es evidente que Kerem encuentra en su hermano un refugio, un confidente, un apoyo incondicional, un compañero de vida. En un mundo tan competitivo, tan exigente, tan lleno de luces y sombras como el de la actuación, contar con alguien que te conoce a la perfección, que te acepta tal y como eres, con tus virtudes y tus defectos, es un tesoro invaluable, un tesoro que no tiene precio. Y ese tesoro, Kerem lo tiene en Khan. La historia de Kerem Bürsin y su hermano Khan es una historia de amor, de lealtad, de apoyo mutuo, de complicidad, de hermandad. Es una historia que nos inspira, que nos emociona, que nos hace creer en la fuerza de los lazos familiares. Es una historia que nos recuerda la importancia de valorar a las personas que nos aman y nos apoyan incondicionalmente, a aquellos que están siempre ahí, en las buenas y en las malas. Y aunque no tengamos una confesión directa de Kerem que lo afirme literalmente, los hechos, las palabras, los gestos y las acciones hablan por sí solos. La conexión entre ellos es tan fuerte, tan profunda, tan visible, que es fácil deducir, que es fácil intuir, que Kerem haría cualquier cosa, absolutamente todo, por el bienestar, por la felicidad, por la salud de su hermano Khan. Y con esto, mis amores, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en la vida de Kerem Bürsin. Hemos descubierto un poco más sobre su lado personal, sobre sus valores, sobre las personas que son importantes en su vida. Hemos visto que detrás de esa imagen de galán irresistible, hay un hombre con un corazón enorme, con una familia que lo ama y unos amigos que lo apoyan incondicionalmente. Y sobre todo, hemos descubierto que Kerem haría todo por su hermano, Khan Bürsin. Y eso, mis amores, es algo que nos llena el corazón. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que hayan disfrutado de este chismecito tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Si les gustó, no olviden dejar su like, eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste, que los entretenga, que les dé tema de conversación. Comenten qué les pareció el vídeo, si ya sabían sobre la relación de Kerem y Khan, y si tienen alguna otra curiosidad sobre Kerem o sobre cualquier otra celebridad que les gustaría que exploráramos en futuros vídeos. Los leo en los comentarios. Sus comentarios son mi mayor motivación. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, y compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que aman el chisme, el drama, y las historias de amor. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad, a compartir estas historias, a hacer del mundo un lugar más divertido y emocionante. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chao, chao, mis amores. Y recuerden, el chisme es el alma de la vida.